La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el espacio en el que le estamos dando un panorama de cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Desde hace ya 13 años, quiero arrancar con un comentario por ahí un tanto reiterativo, pero el gobierno tomó deuda, rompió con la bandera o quemó la bandera del desendeudamiento, tomó una deuda, bueno, 1.500 millones de dólares, después otro tanto tomó YPF, a una tasa altísima, la tasa más alta que se paga en el mundo para tomar deuda, pero le prestaron. Le prestaron, a pesar de los fondos buitre, la guerra del juez Griesa, el gobierno consiguió un poco de oxígeno con el que, algunos dicen, podría llegar sin, digamos, sin implosionar o explotar, como quiera verlo, hasta, por lo menos hasta las elecciones de octubre o la segunda vuelta, si es que hay, yo creo que sí, en noviembre. Y muchos sostienen que, bueno, ya está, zafaron. O sea, la inflación va a seguir, la recesión va a seguir, pero el modelo no va a estallar. La semana pasada en la radio, en el programa de radio, usted sabe, ahí por Radio Cultura, los miércoles a las 19, entrevistamos, por ejemplo, a Agustín Monteverde, que dice, guarda, todavía no la tienen comprada. Es mucha la plata que necesita el gobierno para llegar a octubre o noviembre, y todavía no tiene la seguridad comprada de que la famosa bomba de tiempo que les quiere dejar el gobierno al que siga, no va a estallar antes. La verdad, honestamente, yo creo mejor que estalle ahora y que no le estalle al que venga. Porque lo que dejan es un país con un déficit fiscal absolutamente infinanciable, salvo dándole a la maquinita y generando una inflación. Bueno, el año pasado fue casi de 40, la verdadera por supuesto. Este año se habla de que estamos con una inflación tranquilísima y bajísima del 30%. Inflación del 30% sigue siendo la segunda más alta del mundo después de Venezuela. Pero algunos dicen, todo puede ser distinto. La bomba de tiempo puede estallar antes y también en la política se puede dar todo diferente. Hablamos mucho en la hora de Maquiavelo de qué instalado que está esto de Scioli ya ganó. Scioli ya ganó, no hay con qué darle, es el kirchnerismo, pero es el kirchnerismo que junta muchos votos y pase lo que pase, se baje Massa, no se baje Massa, Scioli ya ganó. Hay otros que piensan, no, es Macri que ya la tiene ganada, porque después del triunfo, bueno, de la interna, de las PASO en la capital, bueno, prácticamente queda ahí. Pará, falta todavía. Vamos a ver en una encuesta aquí en la hora de Maquiavelo cómo viene. ¿Va a ganar el hombre de Macri, Rodríguez Larreta? ¿Va a conservar la ciudad de Buenos Aires, el PRO? ¿Va a ganar en Santa Fe? A pesar de que Massa quiere bajar a su propio candidato para darle todos los votos al socialismo, con todos los problemas de narcotráfico que tiene, pero bueno, con tal de que no gane Macri, todo puede pasar, puede estallar la bomba de tiempo. Nos quedan 5 o 6 meses en los que puede pasar cualquier cosa. Antes le comento de qué vamos a hablar en esta imperdible hora de Maquiavelo. Vamos a hacerles un juicio a los encuestadores, pero de todo el mundo, no solamente los de acá de la Argentina. Tuvimos elecciones en Gran Bretaña, ¿no? Tenemos a David Cameron, el premier conservador, que también allá fracasaron las encuestas, ¿eh? Ojo, porque lo daban en un empate técnico con el laborismo, algunos incluso decían que iba a ganar el laborismo. Bueno, vení, David Cameron arrasó. Vamos a tocar ese tema aquí en la hora de Maquiavelo, imperdible. Juicio a los encuestadores. Quédate. La hora de Maquiavelo.
¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Estamos en el mes aniversario, 13 años de la hora de Maquiavelo, sin interrupción, sin repetir un solo programa, 13 años. Le digo con quiénes estamos, un lujo. Lo tenemos a Martín Hendler, primera vez que está aquí en la hora de Maquiavelo, muchacho joven que pertenece a una encuestadora, una consultora que se llama Opinaya. Y bueno, llamó la atención, después vamos a hablar con él, porque fue la que mejor acertó en las PASO porteñas, de todo, casi le pegó, pero al milímetro, y encima encuestando de una forma totalmente novedosa. Lo tenemos a Raúl Aragón, usted ya lo conoce, el hombre de ese encuestador y analista político, uno de los que generalmente aciertan, pero no siempre, y lo tenemos... sí. Ellos acertaron más, no es que nosotros no acertamos. Pero la verdad, ni en Gran Bretaña a veces se le pega en las encuestas. Y Orlando D'Adamo, que además de, por supuesto, también encuestador, analista político, es psicólogo. Pero antes de empezar, un pequeño paréntesis, porque yo necesitaba un psicólogo para que me explique un poco esto. El plan se llama a rodar mi amor, ¿viste? A rodar, ¿viste? A rodar mi amor, y es para créditos para la compra de taxis. Vamos a llamar a renovar a licitación, a renovar a licitación 250 kilómetros del tramo entre Las Breñas y Tostado en Santa Fe. A rodar mi amor, ¿viste? A rodar, ¿viste? A rodar. Vamos a llamar a renovar a licitación. Bueno, ahí obviamente un compilado. Muchas gracias a mi amigo Javier Esmaldón, cordobés, programador que hace estas compilaciones, estos remix. Mucho furcio con el tema de robar, la presidenta. ¿Eso un psicólogo qué diría? Mira, hay que ser prudente en estas cosas, ya lo dijo Freud hace muchísimos años, no hacer psicoanálisis salvaje, ¿no? Claro, sí, sería hacer esto. Indudablemente, yo creo que lo que ella transmite muchas veces cuando expone públicamente es un exceso de confianza en que me parece que no prepara bien las cosas, que improvisa, medio se le traba la lengua también. Como diga lo que diga va a salir bien porque yo soy Cristina. Bueno, alguien que se anima a hablar 3 horas 40 minutos sin parar, tiene una idea de sí mismo muy importante, ¿no? Porque la mayoría de la gente se duerme. Vos pensás que Obama para dar el Estado de la Nación tarda 55 minutos y tiene una agenda un poquitito más complicada, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ella tiene ese problema, tiene un exceso de confianza en sí misma, yo creo que no se prepara bien y aparece este tipo de cosas. Ahora, ¿eso es un furcio que es solamente una cuestión de dicción o puede ser que haya algo... Porque es muy evidente y muy reiterativo, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa es que creo que también está tan instalado el tema que ella quizás en algún lugar, tratando de meterse en la cabeza de ella, que está fuera de las posibilidades de cualquiera, yo creo que ella lo que debe tener en la cabeza es que cuando habla de este tipo de cosas siempre están rondando los temas de corrupción. Claro, entonces ya están pensando... Los medios ya están especulando que voy a robar, pero yo no voy a robar y le sale robar. Lo grave sería... que ahí sí ya pensaría más en un acto fallido, que el ganador de la licitación sea Lázaro, ¿no? Entonces, porque ahí quedó. Pero ni Lázaro Báez ni Cristóbal López jamás ganaron una licitación. ¿De qué me estás hablando? No, me equivoqué. Por eso. Así que bueno, es un furcio. Dime de qué furcias y te diré quién eres, más o menos. Bueno, Martín Hendler, Opinaya se llama, y vamos al cuadro comparativo, que es muy interesante, lo sacamos de Clarín, que hizo un muy buen trabajo recopilando todas las encuestas que se publicaron antes de las PASO, y es impresionante, le digo. El pronóstico de Opinaya era 28,1 para Larreta, sacó 28,4. Michetti 21, sacó 18,9, casi 19. Lustó 18,6, sacó 17,8. Recalde 10,2, sacó 12,3.
Y Ocaña 6,4 sacó 4,1. Y así para abajo. Incluso en algunos casos Zamora 2,8 sacó 2. O sea, diferencias pero mínimas. Poliarquía, ¿no? La encuestadora que publica en La Nación y que algunos con mala leche, por supuesto, la cargan, le ponen el mote de Scioliarquía, porque bueno, obviamente trabaja para el gobernador Scioli. Larreta 26,9, 28,4, no es un gran error, pero hay. Michetti 20 contra 18,9, bastante bien también Poliarquía, ojo, bastante bien. Lustó 13,4, ahí sí un poco más el error, 17,8, ahí se equivocaron por 4,4. Recalde 12,9, 12,3, muy bien. Ocaña 4,3, 4,1, muy bien también Poliarquía. La verdad, saco el sombrero, en este caso Poliarquía encuestó bastante bien. Management and Fit, que publica mucho sus encuestas en Clarín. Rodríguez Larreta 24,5, sacó 28,4, error importante. Michetti pronosticó 21, sacó 18,9, error más chico. Lustó pronosticó 15,1, sacó 17,8, menos 2,7. Recalde 13,5, sacó 12,3, ahí el error fue chico, o sea, ahí hubo un poco más de error. Politia, no la conocía yo a esta encuestadora, también Larreta 24,8 fueron 28,4, Michetti 19,7, 18,9, Lustó 14,8, 17,8, tampoco estuvo tan mal. Acá lo tenemos a Raúl Aragón, Rodríguez Larreta 28,3 contra 28,4. Quiero decir que estuvo acá muy, muy acertado. Y Michetti 23,5 contra 18,9. Acá hubo un margen de error mayor. Pero yo quiero decir que yo hablé con Raúl el sábado. Sí. El sábado tenías otra encuesta. Sí, un poco más ajustada. Más ajustado al Lo que pasa es que Clarín hace estas cosas. Nación y Clarín hicieron exactamente lo mismo. Tomaron la penúltima encuesta. Claro, la última no se puede publicar. Con el mismo argumento, no, pero la tomaron, esto es del martes, posterior. Vos habías publicado una posterior. No, esto es del martes posterior a la elección que hacen este análisis. Claro, sí. Y ellos toman una nuestra, esa es de 10 días antes. Ok, no es 48 no fue horas. La última, y además lo hizo Nación y Clarín, los dos al mismo tiempo. Bastante bien, Recalde acá Aragón 10,4, fueron 12,13, Ocaña 4,5, fue 4,1. OPCM, Zuleta Puseiro, estuvo bastante cerca de Larreta 29,3, sí, fue 28,4, Michetti 21,5, fue 18,9, Lustó 12, ahí se equivocó por 6 puntos casi, fue 17,8. Y seguimos con... ok, ahí tenemos, bueno, los encuestadores se equivocan. ¿Cómo hicieron en Opinaya para acertarle también con este nuevo método? Bueno, nosotros lo que hicimos fue un sondeo online, ¿sí? Básicamente 100%, o sea, no utilizamos otras metodologías que comúnmente se utilizan, como puede ser el cara a cara, el encuestador parado en la calle, o el encuestador que hace timbreo, o lo que es el llamado telefónico, o la grabadora. El teléfono, que es lo más habitual, ¿no? Exacto. Sí. El sondeo nuestro fue 100% online, pues nosotros somos una consultora que trabaja tanto opinión pública como investigación de mercado por este método, donde nosotros programamos un cuestionario de varias preguntas intentando abarcar diversas cuestiones, además de lo que es la intención de voto. Nosotros también preguntamos por lo que fuese escenarios de balotaje, lo que era publicidad online, o sea, varios temas que pensábamos que podría interesar y no solo la intención. Este cuestionario se programa en un software que se llama Lime Survey, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lime Survey, Lime Survey, básicamente. Se programa el cuestionario, luego nosotros disponemos de una base enorme de panelistas en Argentina. En Argentina llega a ser... Un panelista sí, no es como los de ¿cómo se llaman? Ni los de 678, ni los de Intratables, sino que es un grupo de población reducido, pero que contesta siempre, son los mismos que contestan sobre lo mismo durante un tiempo. Básicamente sí, son personas que en algún momento se acercaron a la página de Opinaya y decidieron ser reclutados, brindar sus datos, sus opciones de compra, porque principalmente hacemos investigación en mercado, para que le vayan llegando distintas encuestas relativas a sus intereses, ¿sí? Para que ellos puedan contestar a cambio de sorteos de premios mensuales y también sorteo de premios por estudio, depende de... O sea que los que contestaron esta encuesta de intención de voto tan acertada, ustedes le ponían un sorteo como aliciente para que contesten. Exactamente. Hacemos eso con la mayoría de los ¿Cuántos estudios. ¿Cuántos casos fueron en el caso de esta encuesta de Capital? En el caso de la encuesta que refleja Clarín fueron 946 casos.
O sea, que ni siquiera fue una cantidad de casos tremendos, lo mismo que se haría presencial. Una cantidad Claro. normal. Lo que, digamos, una de las ventajas que tiene el sistema online es que este método se pudo hacer en bastante poquito tiempo, Claro. ¿no? Básicamente en un día y medio ya teníamos esta cantidad de resultados y habíamos llenado la muestra que nos habíamos propuesto para poder hacer un estudio lo más abarcativo posible dentro de las posibilidades de capital. Claro, ¿no? ahí viene la pregunta, ¿no? Porque esto es como las llamadas telefónicas, ¿no es cierto? Que muchos critican a las encuestas telefónicas, que obviamente son mucho más baratas, más accesibles, porque dicen, claro, en capital es todo muy fácil, porque todos tienen teléfono, pero anda a La Matanza a medir. ¿Qué pasa con las computadoras en La Matanza? ¿Cómo se mide eso? Y justamente, digamos, si bien no es la primera vez que hacemos opinión pública, fue una especie de intento de ver cómo nos iba comparando con los resultados reales y por eso se tomó Capital, tanto por la proximidad de la elección, como también porque es la ciudad de Argentina con mayor penetración de Internet. Claro. Básicamente, no tengo el dato exacto, pero en Argentina es un 63-64% y en Capital supera el 80% ampliamente, digamos, ¿no? Entonces, también fue un poco intentar abarcar por ahí, teniendo en cuenta que mucha gente tiene computadora, Capital es como Estados Unidos, todos están conectados. Claro, como ciertos sectores de Estados Unidos, básicamente. Entonces, bueno, la encuesta esta les llegó a través de su mail, que ellos previamente brindaron, y ellos abren el mail, básicamente, el mail tiene una propuesta. En un primer momento, la propuesta podía haber sido opinar sobre las elecciones. En otro momento, la propuesta pasó a ser opinar y ganar para intentar superar el sesgo, porque si no, básicamente las personas que responderían serían solo las que le interesarían las elecciones, claro, ¿no? Entonces, el opinar y ganar llama mucho más a decir, a ver de qué trata esta encuesta. Entran y terminaron contestando. Era una encuesta corta, además dinámica, con fotos de los candidatos, sobre todo para ir viendo y superando uno de los que nosotros consideramos por lo general mayores impedimentos, sobre todo de la grabadora, que es cuando quiere hablar de varios escenarios, ¿no? Pues la grabadora va diciendo, el caso de tal escenario... Sí, la gente donde... corta, te Exacto. corta. Sí, sí. Te corta, se pudre. Acá lo ves visible, una vez que uno toca, pasa a una siguiente pantalla donde le muestra escenarios con, capaz, los mismos candidatos y uno menos o uno cambiado por otro. Te vas a ganar un montón de... Espero que no le pase, vamos a un mínimo corte, pero espero que no le pase a Opinaya lo que les pasó en algún momento, ¿por qué no decirlo? A el hermano de Federico González, Gustavo González, que tuvo un acierto así, de ese tipo, exacto, en el plebiscito de Misiones, allá por, no sé, habrá sido el 2005, 2006, y después la elección siguiente en Capital, ahí no, esperemos que sirvan ustedes para enderezar a todas las encuestas. Ahora venimos, pero la gran pregunta que vamos a hacer, ¿está todo dicho? ¿Scioli ya ganó? ¿O es una instalación? ¿Macri ya es el candidato de la oposición? ¿O puede ser que Massa se recupere después de este relanzamiento, alianza que hizo con De la Sota para intentar dejar de caer, por lo menos en las encuestas? Ya venimos, ¿eh? La hora de Maquiavelo. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-20400, bancociudad.com.ar. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía, muy instalado, el Scioli ya ganó. Y la verdad que un buen trabajo, ¿no? Y creo que el trabajo no es solamente porque Poliarquía publica siempre que Scioli prácticamente ya ganó, sino que hay mucho más, ¿no? Ya dijimos el caso de que hay un asesor de Scioli, un señor que se llama Seita, que la verdad que trabaja muy bien. Pero la pregunta es, ¿las encuestas están diciendo eso, que Scioli ya ganó? No, las mías no.
A mí están diciendo que Scioli está primero. No con, está primero. Sí, pero no con una diferencia como para decir... ¿Cómo lo tenés a vos más o menos en 29. 29 Scioli. 29, 26 Macri y alrededor de 21 Massa, que recuperó un poquito. Pero con 15% de indecisos. Algo recuperó Massa con lo de Vélez y con la alianza con... Sí, eso todavía está en proceso de producir un efecto, además. El cambio de discurso es muy importante. El cambio de discurso me parece incluso más importante que el acto de Vélez. Pero con 15% de indecisos, 12% de indecisos y ese margen de error el margen de error que tenemos nosotros, que es más o menos 3,8, y para el valor de Scioli es más o menos 2,6, no autoriza para decir que la dirección está definida. ¿Cómo la ves vos? ¿Qué estás midiendo? Yo coincido en varias cosas con lo que se acaba de decir. Nosotros hicimos una nacional y nos dio más o menos como lo de Raúl, pero más arriba Scioli, pero manteniendo las distancias. Quizás habrá que decir eso a favor de las encuestas que estuvimos viendo, haciendo un análisis más fino. Que ojo que la distancia, hay varios que les dieron los 10 puntos de distancia entre Rodríguez Larreta y Michel. Y eso era algo que hace 2 meses atrás no te lo podía decir nadie. Claramente, cuando empezó la campaña porteña, estaba Michetti arriba, sin duda. Sin ninguna duda. Yo diría eso, y eso que no había ninguna nuestra, diría eso, y estaban muchísimas dentro del error estadístico. Eran muy pocas las que estaban claramente fuera. Pero dando la vuelta de página a eso, nosotros lo tenemos un poco más arriba en la última que hicimos nacional a Scioli, 32 creo, pero estaríamos en el margen. 32 a 28 y a Massa lo tenemos, más abajo, en 18. Esa fue la última nuestra. ¿Es pre-Vélez eso? Es pre-Vélez. Yo lo que creo es que hay que partir de la base de lo siguiente. ¿Por qué es plausible que digan que Scioli ya ganó? Porque algo de eso va a sacar, porque esa es la base que tiene. Él arranca con una base... Los que dicen que Scioli ya ganó dicen claramente va a estirar la diferencia, va a seguir subiendo y va a llegar a 40. Con nuestro sistema, con 40, si le saca 10 puntitos de ventaja al que sigue, o sea, Macri, por ejemplo, o podría ser Massa, ya ganó. La otra cosa es... que es claro la pérdida de intención de voto de Massa, y que va a haber después de las PASO si quedan 2 o 3 jugadores, porque esto va mal. La gente se maneja mucho con ese criterio, y la PASO va a ser una gran ordenadora en este caso, claro, de cómo viene esto. La teoría de Carlos Fana era que las PASO, en su momento, él decía que valía para Massa, las PASO iban a servir para que la gente vea el opositor mejor posicionado era Massa en su momento, y que entonces directamente ante el peligro de que Scioli gane en primera vuelta, toda la oposición iba a votar masivamente a Massa, y que el que iba a ganar en primera vuelta iba a ser Massa. Y otro elemento importante, vamos a ver cómo son las fórmulas, otro tema que tampoco está en la cabeza. Claro, entonces faltan condimentos. ¿Importa a la gente si, por ejemplo, el candidato de Scioli, como se habla, es Kicillof, por ejemplo? Y el gran ministro de Economía. Hay candidatos piantavotos y otros neutrales, ¿no? Eso yo creo que va a tener incidencia. Le va a costar mucho a Scioli con un Kicillof, por ejemplo, de vice, el día... ¿Cuándo son las PASO? El 9 de agosto. No, el día de agosto, que sean las PASO, perdón por el lapsus, decir al día siguiente, ahora soy antikirchnerista, teniéndolo de vice a Kicillof. Es que tampoco lo puede decir mucho, porque tiene que por lo menos ser segundo en la primera vuelta. Claro, ¿Y cómo haces para retener el voto kirchnerista en primera vuelta? Bueno, pero una vez que pasaste las PASO, ya está. Ya pasaste las Con PASO. Los números en la cancha yo creo que se van a definir muchas estrategias de comunicación. Eso es cierto. Yo creo que eso va a tener incidencia, creo que ahí van a aparecer las fórmulas también, que es algo importante. Nosotros acabamos de medir, todavía no tenemos los resultados definitivos, cuánto le cree la gente a distintos políticos, y Kicillof es al que menos le creen de todos. Sí, claro, sí, obvio. Entonces te digo por el perfil de que ese sea el candidato. Sí, sí. ¿No? Claro. Sí, una cosa sería un Scioli con Urtubey, por ejemplo, como vice, que es peronista, pintón el tipo, y otra cosa con un kirchnerista que la gente lo escucha mentir todos los días cuanto a la inflación, etcétera, etcétera. Pero, ¿puede Scioli realmente ganar, como dicen los que dicen que ya ganó, con todo el voto que se le va cayendo a Massa, que se supone que es un voto más peronista? ¿O el voto de Massa es un voto anti-K, simplemente distinto al de Macri? Es una mezcla. Por lo menos hasta hace un mes era una mezcla. O sea que hay votantes de Massa que si no estuviera Massa, en lugar de votarlo a Macri, ¿lo votaría a Scioli? No, es así. Cuando nosotros cruzamos
En escenario de balotaje, Macri, Scioli, cruzamos los votos de primera vuelta. La mitad de los votos de Massa se van para Macri y la mitad de los votos de Massa, la otra mitad se va para Scioli. Entonces vos tenés que suponer que hay un voto peronista que se va con Scioli, si lo sacás a Massa, y un voto anti-K que se va con Entonces están de Macri. acuerdo Es una con mezcla. que la gran ventaja de Scioli es que toma realmente votantes independientes. Y no es, como nos dijo acá Daniel Iboscus, entonces la teoría de Daniel Iboscus es, cuando llegue el momento de la verdad, esto va a ser una contienda de dos modelos. El modelo K y no modelo K. Y que Scioli va a representar el modelo K y que el que llegue a esa segunda vuelta va a ser, obviamente después de las PASO, va a traer todo el voto, no en la segunda vuelta, sino en la primera vuelta, va a traer todo el voto de los que no quieren que sigan los Kirchner. Teoría de Daniel Iboscus, ¿no? Yo lo que pienso es que la comunicación y la estrategia de campaña va a ir variando según los números. Acá mandan los números. Entonces, yo creo que en esta primera etapa él ha decidido asegurarse el núcleo duro, porque como bien decía Raúl recién, es un desastre si queda debajo del núcleo duro. Obtenido el núcleo duro, va a ver a dónde los tiene a los otros y quiénes son los otros. Y yo creo que eso va a regular... Sí, no es lo mismo si Macri elige como vicepresidente a Reutemann que a un pro puro, porque entonces Macri podría decir, peronistas, venid a mí también. Solamente a... Es una jugada que sería compleja. La verdad que... Pero yo creo que, ya lo hablamos esto, creo que Reutemann no arriesga eso. Porque él, yendo como primer candidato a senador nacional en la lista de Santa Fe, entra tranquilo, entra seguro y renueva y tiene fueros y tiene todo lo que necesita. En cambio, no es tan seguro que sea vicepresidente debajo de Macri. Todavía la moneda se está dando vuelta en el aire. Todo está por verse. Todo está por verse. Macri es el principal opositor. Veremos cómo viene la elección en la capital. No mostramos todavía la cifra, los números de Raúl Aragón, que a ver si podemos mostrar rápidamente, y nos vamos con eso. Acá lo tenemos, primera vuelta, Larreta 35, Lustó 24, irían a la segunda vuelta, quedaría, la segunda vuelta, no nos la muestran, pero yo le digo, ahí está, 39,5 para Rodríguez Larreta, 39 para Martín Lustó. Final abierto en Santa Fe. Igual esto se va a cambiar, Sí, por supuesto. Esto va a cambiar, esto pero es hoy. Final abierto a la economía, final abierto a la capital, final abierto a Santa Fe. Faltan pocos meses, pero todo está por verse. Felicitaciones a Martín Hendler de Opinaya, el que le acertó mejor las elecciones porteñas, Raúl Aragón, Orlando Adamo, y nos vemos en la próxima Hora de Maquiavelo.